de reuniones, asambleas, debates, se lanza prácticamente la llamarada por ese mismo día del Congreso, el 1 de julio. El Consejo Federativo de Liguria de la Resistencia, frente a la proclamación de que Génova fue elegida como la sede del 6º Congreso del MSI, reúne las voces indignadas de la ciudadanía, destacando su dolorosa sorpresa al ver que las instituciones no comprenden el ultraje que representa esta decisión por la ciudad entera. Es impensable pensar que Génova, ciudad medalla de oro de la resistencia, pueda tolerar dentro de sus muros el congreso de aquel partido, que disfrazado con otro nombre, pero no en la ideología, repite las mismas directivas de la política fascista que va contra todos los valores de la libertad y de aquella cultura por la cual nuestro país debe una terrible serie de sufrimientos, muertos y ruinas, hasta la pérdida de partes del territorio nacional. En Génova, donde son numerosas las familias que lloraron y que lloran todavía a sus propios muertos caídos bajo los proyectiles de los pelotones de ejecución nazifascistas o dentro de los campos de concentración, y aquellas familias donde se encuentran los miles de mujeres y hombres que con sus propias armas han restituido al país la dignidad como país libre. Y ahora estos asesinos y violadores se permiten volverse a presentarse desde las fosas del Turquino, como también desde Carrasco y desde las profundidades marinas del Olivetta y las ensangrentadas tierras de la Benedicta, que se levante un grito ya, al igual de la ciudad de Cuneo, que aún se recuerda su martirio partisano. Génova arde en llama otra vez y nunca y jamás se entregará la bandera y los colores de nuestra ciudad, medalla de oro por la resistencia. Nuestros muertos por la libertad nos llaman, y frente a su llamarada nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Bueno, ¿qué pasó? Muchos historiadores, no es pacífica la tesis, dicen que esta protesta, esta insurrección armada, se dio en forma espontánea. Eso no es cierto. Ya desde el 48 hasta el 60 sí es cierto que hubo el Plan Marshall, que creó un poquito más de bienestar en la sociedad italiana, pero las contradicciones seguían en pie. La reforma agraria en Italia no se dio una reforma fondiaria. ¿Qué significa eso? Que prácticamente para solucionar el problema agrario de los campesinos del sur, el meridione italiano, simplemente se hizo una explotación, un desplazamiento más bien, un desplazamiento de los campesinos del sur para llevarlos hacia el sur, en las ciudades que se estaban volviendo industriales, Génova, Torino y Milano, entre otras, pero sobre todas. Entonces las contradicciones venían afuera, y eso fue un momento muy particular, porque sí es cierto que hubo un grande papel por parte de los jóvenes trabajadores y de los estudiantes apartíticos, y no fue una gran ayuda, una colaboración por los partidos institucionales, entre otros comunistas y socialistas que ya pensaban a los palacios del poder y cómo poder concertar las luchas de clases en Italia por sus propios intereses personales. Bien, ahí se ve todo un pueblo en lucha, como decía antes. La cosa maravillosa es entender lo que es en ese momento Italia. Los fascistas están haciendo un trabajo político, social, su propia estrategia es entrar como partido entrista dentro de la democracia cristiana para poder tomar posiciones dentro de las instituciones políticas y ahí tomar la hegemonía de las masas trabajadoras en Italia. Al momento que los fascistas ven que la población los rechaza, los odia, no les permite hacer un congreso, ni siquiera caminar en las calles, ellos cambian completamente. Hay una ruptura dentro del neofascismo. El neofascismo empieza otra nueva estrategia, la del terrorismo armado, junto con la CIA, junto con los servicios secretos italianos y junto con la OTAN. Ahí se ve, por ejemplo, un personaje que se considera el ideólogo del neofascismo italiano, Julius Evola, que lo llaman filósofo. Era simplemente un terrorista, no era un filósofo. No ofendemos quien es filósofo, estamos en una universidad. Y entonces
Este personaje, a través de sus revistas, empieza a hablar de cambiar desde el entrismo dentro de las masas populares y trabajadoras italianas dentro del ejército italiano, que ya no era tan democrático. Hubo también casos que antes de este congreso y de esta revuelta popular que estoy hablando, en Livorno, una ciudad donde nació el Partido Comunista Italiano, los paracaidistas salían en la noche, hacían provocaciones y hubo una explosión popular, porque esta explosión popular de rechazo al neofascismo no fue solo en Génova, fue también en Licata, en Sicilia, también en Reggio Emilia, y hubo muchos muertos. Hay una canción muy importante de Amodei donde se habla de los muertos de Reggio Emilia y es muy bonita porque por nosotros italianos representa el martirio, como para el mexicano tiene mucho valor Tlatelolco. En esto yo pienso que somos muy unidos. Al momento que corrieron, fueron cazados completamente de la ciudad los neofascistas, las organizaciones populares lanzan la victoria y el nuevo mandato, o sea, la defensa de la Constitución republicana por algo de más allá. Ahí nace la segunda ruptura y nuestro 68, lo de la izquierda en Italia. O sea, esta ruptura demuestra que nunca nada ha terminado en Italia, que los jóvenes trabajadores y los estudiantes tienen que retomar esa bandera de los partisanos para evitar que se pueda institucionalizar o que se pueda traicionar la resistencia italiana, un poco como aquí. Si puedo hacer la comparación, cuando se dio la institucionalización de la Revolución Mexicana, o otras personas dirán, lo dejo a ustedes, el traicionamiento a través de las instituciones de la misma Revolución Mexicana. ¿Por cuáles razones sociales, por cuáles éticas, morales, filosóficas, etcétera, etcétera, han luchado los jóvenes partisanos por la liberación de Italia? Para ser una república democrática burguesa. ¿Para qué han luchado los jóvenes revolucionarios en México y la Revolución Mexicana? ¿Para liberar el país de qué? Para poder tener una institucionalización, para encontrarnos en la situación en que estamos así. Entonces, en los años 60 y 68 es la retoma de esa bandera para luchar por la nueva resistencia. Y los dejo con, obviamente, estos dos comunicados del ANPI, justamente cuando prácticamente se dio la victoria contra los fascistas. A ver. El comunicado del ANPI y del Consejo Federativo de Liguria de la Resistencia, siempre también de los trabajadores, del sindicato, del Partido Comunista Italiano y del Partido Socialista Italiano. Sábado 2 de julio de 1960. La tremenda lucha unitaria empezada hace pocas semanas para evitar que se diera en nuestra ciudad medalla de oro por la resistencia, el Congreso Neofascista, ha tenido su victorioso epílogo. El MSI no tendrá su congreso en nuestra ciudad. Frente a la preocupante tensión de los días pasados, ahora nos gana nuestro orgullo. Retirado el orden por una huelga general, los trabajadores y la ciudad entera volverán a sus actividades. El Consejo Federativo de la Resistencia expresa a toda la población de Génova, como a todas las ciudades y organizaciones que han demostrado su concreta solidaridad, toda nuestra profunda admiración. El primer objetivo fue logrado, ahora seguirán las acciones unitarias para poner ilegal el neofascismo. Y ahora les voy a leer, y concluyo, el manifiesto del ANPI que se pegaron en los muros de la ciudad de Génova. La victoria sobre los neofascistas es la victoria de todos los pueblos de Génova y por ende de todo el pueblo italiano. Quien participó, quien solo ha vivido otra vez los grandes días de la resistencia con la liberación de nuestra ciudad. Los partisanos son orgullosos de haber dirigido con responsabilidad, fervor y valentía esta lucha hasta su objetivo. Ellos están ciertos de haber alejado una grave amenaza por la libertad y la democracia italiana. Por cierto, la lucha no ha terminado, pero se ha fortalecido la fe y el amor del pueblo hacia quien, interpretando sus sentimientos más nobles y profundos, nunca y jamás ha traicionado los valores de la resistencia, consagrados en la sangre de mujeres y hombres valiosos,
Los partisanos de Génova y de toda Liguria están conscientes que esta victoria se debe al ligado estricto con el pueblo y los organismos políticos que ha podido testimoniar aquella conciencia unitaria. Finalmente, los partisanos de 1943 a 1945 tienen la obligación de hacer un particular y sentido agradecimiento para aquella juventud obrera y para los estudiantes. Un tremendo fervor y una grande disciplina, sino también la garantía de que la resistencia será llevada adelante por parte de ellos, hasta la concreta realización de los principios de libertad civil, de igualdad democrática y de justicia social, escritos en la Constitución republicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recordamos que pueden ir anotando sus preguntas para al final realizar una ronda. Por favor. Nuestro segundo ponente el día de hoy, Cuauhtémoc Domínguez Nava, de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Es licenciado en Historia y Maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene un doctorado en Economía por la UNAM. Es profesor de la FIL UNAM, de la Nacional Preparatoria UNAM. Autor del libro 1968, La Escuela y los Estudiantes, libro Presencia y Participación, Preparatoria NA. Articulista de la revista Relatos de Historia en México. Ha realizado estancias de investigación en